Le informamos que ganó, arrasó en las elecciones presidenciales de Guatemala. Alejandro Yamatei le venció a la polémica ex primera dama de ese país. Muchísimas gracias por estar en enlace con Despierta esta mañana, presidente electo. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un verdadero gusto estar con ustedes. Gracias. Más que nunca es importante la relación entre México y Guatemala por todo lo que está sucediendo con los migrantes, por la presión de Donald Trump. Hace unos días se anunció que su país sería tercer país seguro, un arreglo entre el gobierno del presidente actual, Jimmy Morales, el presidente saliente, y el presidente Donald Trump. ¿Piensa usted mantener esto de que Guatemala sea tercer país seguro? Pues muchísimas gracias. Yo creo que hay que verlo, hay que analizar el caso en su verdadera dimensión. En primer lugar, ese convenio que actualmente fue firmado tiene ahorita un retraso en los Estados Unidos debido a que una Corte Federal de los Estados Unidos lo dejó en suspenso, debido a que consideran que el gobierno de los Estados Unidos se extralimitó en sus funciones y que no lo podía hacer directamente. Nosotros sostenemos que tercer país seguro es en el único lugar donde uno encuentra esa definición es en la Convención de Ginebra, es el de 1951. Y eso obliga forzosamente a que tenga que ser tratado bajo la Convención de Viena, es decir, un tratado entre dos países, lo que obligaría a que el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de Guatemala lo conozca. En el caso nuestro, no hemos sido informados todavía hasta el día de hoy de lo que significa ese convenio, porque no solo es el convenio de 6 páginas, sino que todos los adendum, los apéndices que tienen que ser parte integral del convenio, que no han sido revelados, y que yo esperaría que en este proceso de transición que vamos a arrancar el día de mañana ya oficialmente, podamos tener acceso a toda la información para poder tener una posición muchísimo más clara al respecto, pero así como está la definición de tercer país seguro, creo que Guatemala no está en las condiciones de poderlo mantener. ¿Qué le parece, presidente electo, la manera en cómo México ha enfrentado el asunto migratorio, lo que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador en su frontera con Guatemala? Bueno, yo creo que México está respondiendo a una política exterior mexicana, de la cual nosotros somos respetuosos de todos los países y de sus posiciones. Espero entablar conversación con el presidente mexicano cuanto antes. Este es un tema que me obligará a ir a México y esperaría que el presidente López Obrador me reciba cuanto antes para que podamos entrar en un diálogo franco y abierto, no solo sobre el tema migratorio, sino sobre la posibilidad de entrarle a resolver el problema desde la estructura, es decir, desde el fondo del asunto y no solo desde los efectos, la coyuntura, que es la que parece que nos tiene ocupados hoy en día. Presidente electo, buenos días. En particular sobre el fortalecimiento de la frontera entre México y Guatemala, la estrategia del presidente López Obrador de empezar a dibujar una frontera que ha estado desdibujada históricamente. ¿Cuál es la sensación desde el lado guatemalteco? ¿Va a hacer lo mismo, digamos, el lado guatemalteco? Pues nosotros pretendemos, y como ya lo hice en una visita al Senado y al Congreso mexicano, donde tuve la oportunidad de reunirme con algunos senadores y congresistas, a exponerles como candidato en ese entonces, hace 3 semanas atrás, la importante necesidad de que establezcamos un proyecto de desarrollo fronterizo para atender la zona limítrofe de los dos países, que en el lado de Guatemala abarca 40 municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, y que podamos del otro lado de la frontera de México atender los mismos problemas que tiene México en el sur de México, solo que del lado de Chiapas, para que podamos principiar a atacar las causas estructurales que dan origen a la migración. Recordémonos que esto es derivado de procesos de abandono, marginación y exclusión social en la que se miran miles de personas que huyen de las necesidades en donde nosotros tenemos que generar oportunidades. Yo no creo que sean muros físicos ni muros de armas los que vayan a detener la migración. Lo que detiene la migración es la construcción de muros de oportunidades, y eso es lo que quisiéramos hacer al declarar esa zona fronteriza de una zona especial económica en donde podamos hacer y corregir las graves deficiencias que tenemos en ese lado de la frontera nuestra. Presidente electo, buenos días. ¿Va usted a aceptar el dinero que propone México entregar a su país para la creación de empleos allá en su nación?
Bueno, tengo que hablar con el, como le digo, con el gobierno mexicano sobre el tema de lo que estamos proponiendo y de que, por supuesto, conocer, yo sé la preocupación de México con respecto al Triángulo Norte. Yo espero ahondar fuertemente en las relaciones entre México y Guatemala, en donde podamos invitar incluso a los inversionistas mexicanos a que volteen a ver al sur. Si tanto problema tienen en el norte, que miren hacia el sur. Aquí van a ser bien recibidos, en donde van a poder encontrar las facilidades para que puedan venir e instalarse desde aquí para llegar al mercado centroamericano y el Caribe mucho más fácil desde Guatemala. ¿Está violando México los derechos humanos de los guatemaltecos que migran? Bueno, yo no creo que el Estado mexicano los esté violando. Yo creo que sí hay una violación de los derechos humanos per se, que se da en el transcurso de ese trayecto, que muchas veces es inhumano, de los migrantes, que no son, pero no tiene que ver con que realmente sean solamente las autoridades. Recordémonos que aquí hay que hacer un tratamiento mucho más fuerte con el tema de los coyotajes o el coyote, que son los que, o polleros, que creo que ustedes le llaman así, sí, que son los que realmente habría que principiar a atacar, que al final son los que dejan abandonadas a la gente en los desiertos o los entregan a grupos relacionados con el crimen organizado, en donde se violan los derechos a las personas. Presidente electo, tratar con Donald Trump es tratar con un presidente acosador que puede presionarlos. ¿Está usted preparado para ello? Bueno, yo soy un hombre que estoy acostumbrado a trabajar bajo presión. Siempre lo he hecho toda mi vida. Así que vamos a tratar de mantener relaciones cordiales con todo el mundo. Y vamos a tratar de mantener esas relaciones diplomáticas que están basadas en un principio básico que se llama reciprocidad. Dos asuntos que tienen que ver con presidentes guatemaltecos. Uno, ¿va a seguir preso Otto Pérez Molina? Y dos, ¿va a meter a la cárcel al actual Jimmy Morales? Mire, eso es un tema del organismo judicial. El presidente aquí, gracias a Dios, esto es una república, hay un organismo judicial y hay un ministerio público que goza de independencia. Ellos tienen un proceso, el expresidente Otto Pérez Molina tiene un proceso abierto, hasta donde yo tengo entendido, tiene varios procesos y van a seguir su curso. Nosotros vamos a mantener la independencia de poderes tal y como lo manda la Constitución y vamos a colaborar en todo sentido con los entes investigadores en cualquier caso que se nos requiera, ya sea de un expresidente o de cualquier funcionario. Nosotros somos enemigos de la corrupción y vamos a entrarle muy fuertemente a colaborar con las autoridades judiciales en todo lo que tenga que ver en el combate a la corrupción. Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala, gracias por estos minutos para Despierta y muy buenos días.